Abrir las cocinas para integrarlas al comedor y al salón es una fórmula decorativa en alza, sobre todo porque es una manera de que tus espacios parezcan más grandes. En este video veremos 5 maneras de integrar tu cocina con el comedor o el salón en el que podrás implementar en tu propia casa. Esto es el blog del arquitecto. Hola de nuevo, para los que no me conocen soy el arquitecto Jesús Gobea y en este canal te doy consejos sobre arquitectura, diseño y decoración para que mejores tu hogar un video a la vez. Por lo que debes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. La propuesta de tener una cocina abierta está muy de moda últimamente. Y es que mientras las casas se hacen cada vez más pequeñas, las paredes van ocupando un área muy necesaria. E integrar los espacios es una de las estrategias para maximizar los metros cuadrados con los que contamos. Veamos estas 5 maneras como podemos integrar la cocina con el comedor o el salón. La primera, utilizar una barra para integrar y separar los espacios. Estamos claros que el espacio diáfano está de moda. Es cómodo y bello. Pero aún dentro de este moderno concepto abierto es aconsejable delimitar algunas funciones. En el caso de las cocinas podemos ocupar una barra que sirva de desayunador o una isla o península. Las barras de cocina delimitan funcionalmente los espacios, pero a su vez pueden integrarlo visualmente al mantener las vistas libres a partir de su altura. En el número 2 tenemos utilizar una paleta de colores cohesivos. Otra manera esencial para integrar efectivamente una cocina abierta al resto de tus espacios es mantener una paleta de colores cohesivos. Es decir, que los colores que usas en el salón o en el comedor deben repetirse en la cocina, o que al menos funcionen armónicamente entre ellos. En el número 3 tenemos una división de vidrio o cerramientos de cristal. Los cerramientos de cristal son una opción a tener en cuenta al momento de integrar tu cocina al salón o al comedor. Es muy recomendado para aquellas personas que no terminan de ver con buenos ojos eso de abrir por completo la cocina al resto de la casa. Los cerramientos de cristal funcionan muy bien como una barrera contra los olores. Además, estos cerramientos son un elemento más con el cual resaltar el estilo de nuestro diseño, pudiendo lograr un aire industrial, clásico o incluso romántico con puertas de estilo francés. En el número 4 tenemos la unificación de estilos. Al igual que con la paleta de colores, cuando estamos integrando espacios debemos pensar en ellos como un todo. Por tanto, debemos mantener una uniformidad en el estilo de cada pieza que compone el diseño. ¿Cómo podemos hacer esto? Usando piezas decorativas, texturas y acabados cónsonos unos con los otros. Por ejemplo, si tenemos madera, utilizar el mismo tono de madera y evitar usar madera clara junto a madera oscura, o con tintes amarillentos o marrones junto a tintes rojizos. Un elemento a tener muy en cuenta para unificar estilos y espacios es el material y color del piso. Evita hacer cambios bruscos de piso y por el contrario ocupa el mismo piso para toda la casa. De esta manera también ganarás esa sensación de amplitud. Antes de pasar al número 5, llegó el momento donde te pido que le des like al video, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando salgan los próximos videos. De esta manera nos ayudas a seguir creciendo y es totalmente gratis. Por último, en el número 5 tenemos utilizar la cocina en una sola pared. Si cuentas con muy poco espacio, sobre todo si tienes un apartamento muy pequeño, puedes concentrar todas las funciones de la cocina sobre una de las paredes de las que dispongas y así maximizar el aprovechamiento del espacio. Este tipo de configuración es muy útil para ocupar una cocina tipo pasillo o si por el contrario quieres utilizar la cocina como punto focal de diseño interior. Si este último es tu caso, puedes probar usando un color contrastante o un diseño de patrones diferentes al resto de los espacios integrados, para de esta manera romper con la uniformidad y resaltar el punto que quieres. Como hemos visto, en lugar de dividir la casa con tantas paredes, podemos abrir nuestros espacios. Tener muchos muros puede entorpecer el tránsito por nuestra casa, generar más oscuridad y ocasionar mayor incomodidad. En realidad se busca la funcionalidad y la eficiencia. Ya no es necesario hacer un recorrido para llegar hasta la cocina. Ahora tenemos la opción de juntarla con la estancia y que todo quede en un mismo lugar. A su vez se puede mantener el mismo estilo, de tal manera que mantengamos la continuidad estética en todo el conjunto. Y si quieres conocer más sobre estilo, te dejo este video donde verás cómo implementar un diseño minimalista sin perder la calidad en tu hogar.